Saludos a todos. Nosotras somos el equipo 9 conformado por Joángelis Castillo, Ana Karina López y yo, Paola Alzuru. En esta oportunidad les expondremos dos comedias aristofánicas, Lisístrata y Asamblea de Mujeres o Las Asambleístas. Para empezar vamos a explicarles una breve biografía de Aristófanes. Aristófanes fue un comediógrafo griego, un principal exponente del género cómico. Nacido en Atenas en el año 444 a.C. y murió también en el mismo lugar en el año 385 a.C. Vivió durante la Guerra del Peloponeso, época que coincide con el esplendor del imperio ateniense y su consecuente derrota a manos de Esparta. Sin embargo, también fue contemporáneo del resurgimiento de la hegemonía ateniense a comienzos del siglo IV a.C. Leyendo a Aristófanes es posible hacerse una idea de las intensas discusiones ideológicas, políticas, filosóficas, económicas y literarias en la Atenas de aquella época. Su postura conservadora le llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio de cualquier nueva doctrina filosófica. Especialmente conocida es su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia Las nubes lo presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico tampoco se caracterizó por una actitud innovadora. Consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. La primera obra que vamos a abordar es Lisístrata. En síntesis, nos enfrentamos ante datos difusos y nebulosos y pretendemos afirmar la fecha en la que Lisístrata y su banda de mujeres conoció la representación teatral por primera vez. El prólogo de la edición de Gredos sugiere el año 410 a.C., como el usualmente aceptado, durante la festividad de las Leneas. El hecho de que la temática de la obra roce la política no es gratuito, porque puede que haya sido originada en un ambiente con un inminente golpe de Estado a Atenas. El argumento va de este modo. Lisístrata ha reunido en asamblea a mujeres de Atenas, de Beocia y el Peloponeso con el objetivo de detener la guerra entre las regiones, la cual mantiene a los hombres lejos de casa. Su solución al conflicto bélico es nada más y nada menos que implementar una huelga sexual. Las mujeres se horrorizan, sus vecinas Cleónica y Mirrina no lo aceptan a la primera. Pero luego de las insistencias de Lisístrata y la aceptación de la espartana Lampito, las mujeres aceptan el plan. Lisístrata lo sella con un juramento de vino, no de sangre, y emprenden el plan. Las mujeres ancianas, que en la obra conforman al coro femenino, protegerían las arcas bancarias de la Acrópolis y las jóvenes se encargarían de lucir deseables a sus maridos, de manera tal que la lujuria fuese su guía y no las ganas de guerrear. Obviamente esto no pasaría desapercibido. A la empresa de Lisístrata la intentaron derruir más de una vez. El consejero, por ejemplo, contendió contra Lisístrata, Cleónica y Mirrina enviándoles arqueros para amenazarlas, pero ellas con mayor temple verbal ahuyentaron a cada uno de los arqueros. Las mujeres estaban descontroladas. Paralelamente, el coro femenino y masculino siempre discuten tangencialmente al tema que recurre, como para afianzar esa dicotomía entre hombres y mujeres. Entretanto, el esposo de Cleónica, Cinesias, trata de convencerla de que vuelva a casa, apelando desde sus emociones hasta a su deber como madre, mostrándole cuán mal cuidado está su hijo desde que ella no está. Cleónica, astuta y jocosamente, evita romper el juramento de castidad. En poco tiempo los hombres de la Hélade se dan cuenta de toda la algarabía que está sucediendo, así que envían embajadores de la Lacedemonia a mediar. Mientras, el coro femenino y masculino se reconcilia y se vuelven un solo coro, como reflejando lo que se espera del final de la trama principal. Lisístrata se desenvuelve en toda su oratoria, recordando a los atenienses y a los lacedemonios sus antiguos lazos e invitándoles a la reconciliación. Para esto, Lisístrata organizó una fiesta para acabar con la huelga sexual. Si la guerra terminaba, cada quien podría ir a disfrutar de su esposa. Así acordaron y así se hizo. Análisis de personajes. Lisístrata. El nombre de Lisístrata significa la que disuelve los ejércitos, por lo que toda su misión en la obra será precisamente esa, disolver la guerra.
Es una mujer de edad madura y siempre aparece en la obra sola o en compañía de otras mujeres. No se le menciona esposo u hombre alguno que esté a cargo de ella en aquel entonces, aunque finalizando la obra toma en alta estima la educación de su padre y la usa como asidero para comprobar sus argumentos en su intento de reconciliar a las partes beligerantes. Así, Lisístrata, con su ingenio y su poder de convencimiento, presenta cualidades muy propias del nomos, por lo que se podría decir que se le atribuyen características masculinas según las nociones griegas. Sin embargo, nunca deja de estar consciente de su situación de mujer. Acepta que desde allí también puede aconsejar a estos hombres que han actuado tan neciamente por seguir en la guerra. Aunque también podríamos decir que su racionalidad no es más que el mero producto de su acercamiento a la sabiduría masculina. Por esto suele estar en situaciones de enfrentarse a las actitudes licenciosas típicamente achacadas a las mujeres. Ella toma una actitud objetiva al respecto, no acepta esas conductas como suyas, por lo que puede libremente lanzar comentarios irónicos que disparan las risas en el público sobre las bajezas de las mujeres, como cuando exclama al principio de la obra que si hubiese convocado a las mujeres a una bacanal o algo por el estilo, sí hubiesen asistido con premura. Una de las citas que destacan estas características, cuando uno de los corifeos dice: "Te saludo, la más machota de todas". O cuando Lisístrata habla acerca de ella misma: "Por mí misma no ando mal de inteligencia, y además he oído hablar muchas veces a mi padre y a las personas de edad, así que mi instrucción es buena". Pasando a Cleónica, ella es la vecina y amiga de Lisístrata. A ella se le muestra como una mujer con todos sus atributos típicos femeninos. Está casada, tiene un hijo y acepta el hecho de que por ser mujer tiende a actitudes licenciosas. Aún así, acepta el trato de contención de Lisístrata, pues es beneficioso a la larga, aunque con mucha dificultad. Cleónica también se muestra muy ingeniosa al momento de evitar a su esposo, y no se deja manipular emocionalmente por él, ni aun cuando usa la carta del hijo. Ella inteligentemente acusa al padre de no encargarse de las necesidades básicas de su hijo, por lo cual no es culpa de su ausencia el que esté descuidado el niño. Ella y Mirrina, la otra mujer que conforma el equipo protagónico de la obra, pueden ser bastante aguerridas si la situación lo requiere, como cuando se enfrentan a los arqueros del consejero con algo más que amenazas verbales. Lampito. Con la espartana Lampito se presenta cierta brecha cultural, porque muestra claramente que las mujeres de Esparta tienen actitudes lejanas a las de las atenienses. Ella acepta sin ningún problema la propuesta de Lisístrata y se convierte en la embajadora del plan con las mujeres espartanas. Comparte el mismo arrojo y servicio de Lisístrata, aún teniendo marido. Temas con respecto a lo femenino. La mujer licenciosa. En toda la obra se explota el tópico de la mujer dada a placeres dionisíacos. El vino y el sexo son sus estandartes. La sola idea de la huelga sexual le cuesta mucho a todas las mujeres y a Lisístrata. Esto le acongoja en sobremanera, porque siente que tienen los hombres razón al decir que las mujeres son débiles de mente y que solo piensan por los placeres. Así, siempre tiene que estar al pendiente de que las mujeres cumplan el juramento y el plan de la huelga, por lo que las suele encontrar en situaciones embarazosas, como aquella que fingía estar embarazada para volver a casa y resulta que lo que tenía para simular la barriga era un casco de gladiador. El mundo al revés. Lisístrata en un momento dado pronuncia el siguiente oráculo: cuando las golondrinas vuelen hacia un mismo lugar, huyendo de los abubillas y se abstengan de follar, se terminarán los males y arriba pondrá lo de debajo, Zeus que desde lo alto brama. Mas si se separan y con sus alas remontan el vuelo, esas golondrinas desde el templo sagrado no durará nadie, que no existe pájaro más amigo de la jodienda que ellas. Vemos que el tercer verso destaca por esto: de y arriba pondrá lo de debajo, es decir, las mujeres que usualmente se encuentran por debajo de los hombres se alzarán en la Acrópolis y mandarán ellas. La gran decisión social y política de finalizar una guerra la causarán las mujeres, no los hombres que la han creado. La última parte de este oráculo también llama la atención hacia el tema de la mujer licenciosa. Esta huelga sexual es la prueba de que las mujeres son capaces de ir más allá de sus placeres en pro de la Acrópolis.
por lo que era importante que se diera, pues si fracasaban, quedaría más que probado que las mujeres son esclavas del vicio. Las mujeres actuando con una racionalidad que no le es propia, tomando decisiones sensatas, es un fenómeno que para el griego le parecería poco común, por lo que el mundo en definitiva está al revés en la comedia de Lisístrata, lo cual afianza su comicidad. Queda como una ocurrencia. La Hélade es un gran hogar. Cuando las ancianas toman el poder económico de la Acrópolis, fue como expandir su tarea de mantener eloicos dentro de sus hogares hacia toda la ciudad. Más que las mujeres adopten lugares de hombres, como pasaría en asamblea de mujeres, lo que ocurre es una apropiación y un cambio de visión. Al ver la Hélade como una gran casa, es tarea de las mujeres administrarla. Pasamos a asamblea de mujeres. En síntesis, la obra Las Asambleístas, que según los datos de Filócoro en el Escolio del versículo 293, fue representada 2 años después del pacto entre Atenas y Esparta, es decir, probablemente en el 392. Nos muestra cómo las mujeres de Atenas, con ocasión de la celebración de una festividad religiosa, se pusieron de acuerdo para dar un golpe de Estado. Ellas han decidido acudir a una sesión ordinaria de la asamblea con la intención de suplantar a sus esposos usando toda la indumentaria de estos. Antes de que tal hecho ocurra, se reúnen cerca de la casa de Praxágora, el personaje principal de la obra. Allí, diversas oradoras fallan al intentar ocultar su condición femenina, pues caen en los errores típicos de su sexo, el gusto por cardar la lana o la afición a la bebida. Por tanto, resuelven que será la propia Praxágora quien finalmente hable en nombre de todas, tal y como practica frente a sus compañeras diciendo: yo afirmo que es preciso que nosotras pongamos el gobierno en manos de las mujeres, pues también en nuestra casa son ellas las que se ocupan del gobierno y la administración. Dejémoslas gobernar, teniendo en cuenta tan solo esto. En primer lugar, que por ser madres desearán ardientemente preservar a los soldados. Además, ¿quién les enviaría provisiones antes que la madre que los parió? Para sacar dinero nadie más listo que las mujeres, y una vez en el poder no se dejarán engañar nunca, porque ellas están muy acostumbradas a engañar. ¿Para qué seguir? Mientras tiene lugar la asamblea, Blépiro, el marido de Praxágora, sale a escena porque necesita ir al baño, y sin encontrar su vestimenta, debe usar la de su esposa. Luego de quejarse de su desdicha ante un vecino y quedar solo por un rato, aparece Cremes, que llegó tarde a la asamblea, pero logró presenciar lo que se resolvió. Finalmente le explica que se ha decidido entregarles el poder a las mujeres, y posterior a ello, Cremes le cuenta las virtudes que fueron nombradas en la reunión con respecto a ellas. La mujer es cosa única a la hora de pensar o sacar dinero. Ellas no van por ahí pregonando a cada paso los ritos de las tesmoforias, y que en cambio tú y yo, cuando formamos parte del consejo, lo hacemos siempre. Se prestaban entre sí lo mismos vestidos que vasos de oro y plata, y lo hacen de una a otra, sin presencia de testigos, y luego todo se lo devuelve y ninguna se queda con nada, que es lo que decía que solemos hacer casi todos los hombres. Al principio, Blépiro no duda ni un segundo en que la idea es una locura y que unas mujeres no podrán nunca hacer un buen gobierno en la polis. Pero, poco a poco, se irá convenciendo y terminará reconociendo que lo acordado en la asamblea es lo más adecuado. Al mismo tiempo, Cremes le exagera la situación, asegurando que los papeles se han invertido. Ahora las mujeres harán las cosas de los hombres y viceversa. Posteriormente regresa al coro, tratando de no ser descubierto por los maridos. Entre ellas aparece Praxágora, que tras breves momentos en que disimula y parece no estar al tanto de la decisión, se declara autora del plan y encargada de llevarlo a efecto, y sostiene con su marido y con Cremes el agón. Su esposo, que le reclama por haber salido con su ropa, Praxágora responde a las objeciones de Blépiro y Cremes diciéndole que salió de forma apresurada para ayudar a una amiga con las labores del parto. Seguidamente, Praxágora y Blépiro tendrán una larga conversación en la que ésta le intentará explicar las primeras medidas de las mujeres. De esta manera, en la polis pasará a ser todo público, donde cada uno de los ciudadanos compartirá todos sus bienes sin ningún tipo de problema, incluyendo el sexo. Ya no hará falta una descendencia legítima y, por lo tanto, los hijos pasarán a ser del común de la polis.
Los hombres tendrán libertad de acostarse con la mujer que desea, pero eso sí, si esta chica es bella, antes deberá hacerlo con una más fea. En este caso el trato es mutuo, y una mujer tendrá que hacer lo mismo si desea acostarse con un hombre apuesto. Más adelante vemos diversas escenas que nos ilustran las consecuencias de la tesis de Praxágora. En una de ellas tenemos a Cremes que está recogiendo sus pertenencias para llevarlas al fondo común, una de las nuevas políticas de las mujeres. Sin embargo, se le acerca un hombre y se ríe de él, asegurando que no es muy inteligente cumplir la nueva ley y que por tanto él no lo hará hasta que no vea que todos lo hacen. Pero, aún así, él es el más resuelto a participar en el banquete común de esa noche. Mientras que en otra escena vemos a una joven muchacha y una vieja discutir, mientras una le echa en cara a la otra su vejez, la otra su falta de experiencia. Seguidamente aparece en escena un joven llamado Epígenes, el cual va en busca de la muchacha cuando se encuentra con la realidad de la nueva ley y manifiesta una serie de excusas, intentando librarse de la vieja, hasta que llega de nuevo la muchacha, que consigue librarlo de esta señora. Pero, justo en ese momento, aparece una segunda vieja, aún mayor y más fea. En esta ocasión, la muchacha joven huye despavorida ante la horripilante anciana que intenta arrastrar al bello joven a la tortura de un encuentro sexual con ella. Sin embargo, la desdicha de Epígenes no termina aquí, pues comienza una discusión entre ambas señores por ver cuál de las dos es más vieja y más fea, y por lo tanto por llevarse primero al joven a la cama. Será la segunda vieja quien gane dicha discusión. Por último, una criada va en busca de Blépiro para que asista al banquete público del que ya han disfrutado los demás ciudadanos. Cierran la obra el banquete, al que están invitados todos los presentes y cada cual se procura su cena, y la petición del voto favorable a los jueces. Análisis de Praxágora, la que habla eficazmente. Si bien en las asambleístas tenemos a diversos personajes femeninos como Clinareta, Sóstrata, Filéneta, Glice, Melística, Geusístrata y las mujeres de Filodoreto y de Querétades, es Praxágora, una joven y carismática esposa que desplaza del poder a su viejo marido, quien toma las veces de figura femenina central. En ella están encarnadas todas las buenas cualidades de un ciudadano, anteponer lo común a lo individual y pensar en la prosperidad de la ciudad antes que en la de su propia familia. Sin embargo, a su buen comportamiento ciudadano hay que sumarle su gran oratoria. El propio nombre de Praxágora nos revela cómo se irá desenvolviendo nuestra protagonista en las comedias de Aristófanes. Los personajes son nombrados de tal manera que las acciones dramáticas llevadas a cabo por ellos concuerdan con el sentido etimológico u onomástico de estos. Por eso, Praxágora traducido al castellano significaría la que habla eficazmente. Praxágora demuestra que es alguien que sabe convencer a sus coetáneos, en primer lugar a las mujeres y luego en la asamblea a casi todos los hombres que acuden a ella. Con respecto a su gran oratoria, la misma Praxágora es quien explica de dónde proviene. El siguiente diálogo, mujer 1. Dulcísima Praxágora, muy bien dicho. ¿Dónde has aprendido a hacerlo tan bien? En los tiempos difíciles viví en la Nix con mi marido. Aprendí a fuerza de oír a los oradores. Con razón entonces eres tan lista y hábil. Es así como nos damos cuenta de que Praxágora aprendió a hablar con tanta retórica gracias a que vivió por un tiempo cerca de la asamblea y que, una vez allí, escuchaba con asiduidad a los discursos que los hombres pronunciaban en ella. Sin embargo, la grandeza de Praxágora no radica solo en su elocuencia, sino que ella, en lugar de repetir lo que escuchaba de los hombres, lo reinterpreta y así lo usa en su beneficio. Los temas resaltantes con respecto a lo femenino en las asambleístas son las mujeres y la tradición. En la obra podemos observar cómo se destacan, por encima de cualquier otra cosa, las habilidades femeninas dentro del hogar. Son sus labores como madre o esposas los que garantizarían la grandeza de la polis. Yo afirmo que es preciso que nosotros pongamos el gobierno en manos de las mujeres, pues también en nuestra casa son ellas las que se ocupan del gobierno y la administración. Asimismo, aluden que el principal motivo por el que deben entregarles el poder a las mujeres es por su capacidad por conservar la tradición, en contraposición a lo que solían hacer los hombres, pues ellos seguían las novedades de turno. Que son de mejor manera de ser que nosotros, os lo voy a demostrar.
En primer lugar, todas sin excepción bañan la lana en agua caliente según la antigua costumbre, y no se las verá haciendo innovaciones. Sentadas hacen sus asados lo mismo que antes, sobre su cabeza llevan la carga lo mismo que antes, celebran las tesmoforias lo mismo que antes, cuecen los pasteles lo mismo que antes, revientan a sus maridos lo mismo que antes, acogen amantes en sus alcobas lo mismo que antes, se compran golosinas lo mismo que antes, adoran el vino puro lo mismo que antes y les gusta que les hagan el amor lo mismo que antes. En esta cita no solo vemos el poder de la tradición que se vuelca sobre la mujer, sino que podemos apreciar la forma en la cual eran concebidas, destacando, no solo en este fragmento, sino a lo largo de la obra, su afición por la bebida y por el sexo. La polis como un gran oikos. En las asambleístas presenciamos un hecho totalmente absurdo como lo es la llegada al poder de una mujer en la sociedad ateniense, característica por sus rasgos patriarcales. Jamás tenía una posición política importante una figura femenina. Por eso, cuando Praxágora, luego de convencer a los miembros de la asamblea para que le entreguen el poder a las mujeres, fundamenta su discurso bajo los argumentos ya mencionados. Esta, una vez que toma las riendas del Estado, instaura como una de las políticas la comunión de bienes, un Estado sin acceso a la propiedad privada, donde todo, incluyendo los hijos, serán del común de la polis, transformándola en un gran oikos, pues es solo dentro del ámbito familiar en donde puede tener lugar un gobierno presidido por ella. Transición de la naturaleza a los elementos culturales propiamente masculinos. Un punto que me parece importante rescatar es el referente a la ambigüedad que existe entre la cultura y la naturaleza que plantea Ortner. Entendido en este sentido como el cambio de roles dentro de la obra, podríamos tomar a Praxágora como aquella mujer que funge como una especie de mediadora entre estos elementos, inferido en este punto como el pasar de la una a la otra en el ámbito femenino. Praxágora, a quien definimos como una mujer con raciocinio y con cierta instrucción, es quien idea los planes referentes a la toma del poder de la polis. Ella alberga sabiduría, liderazgo y sensatez, características concebidas en sentido estricto únicamente en los hombres. Praxágora representa el concepto de cultura promulgado por el hombre, el héroe, al anteponer un bien trascendental a un bien inmediato, garantizando el uso correcto de los bienes del Estado. Praxágora se erige como oradora entre todas las demás, por ser la única que se desliga de su condición femenina, o mejor dicho, de la condición propia de mujer de la época. Deja de actuar como mujer sumisa y empieza a hacerlo como lo haría el hombre que domina el arte retórico de los sofistas, quienes siempre buscan la manera de persuadir a su audiencia, ya que el sofista, como maestro de retórica, se interesa solo por las técnicas que pueden usar el orador para persuadir a un auditorio y una situación concreta a favor de sus intereses. Esta cita es de Herrera. Puntos en común entre las dos obras. Tanto en Lisístrata como en las asambleístas podemos ver estos dos tópicos, el oikos y el Estado, y el cambio de roles. Entre el oikos y Estado tenemos el oikos como espacio femenino, el oikos como modelo de Estado. El lugar social de la mujer griega está en el oikos y sus funciones están delimitadas. No obstante, la mujer en la comedia es una parodia de la figura femenina, según Sarah Pomeroy y Hutchinson. En estas obras, la mujer trasciende su papel de esposa e interviene en la esfera pública. No obstante, la intervención de la mujer solo se da en tanto el hombre, y lo que implica dentro del Estado, se ve comprometido por la corrupción o la guerra. Esto lo dice Joy Kim y Douglas Olson. Esta intervención se da asumiendo los papeles masculinos, sea a través de la vestimenta o del comportamiento. Aquí vemos el cambio de roles. El proceso de cambio se da partiendo desde la apariencia, con el intercambio de ropas, hasta el cambio en los comportamientos. Las mujeres de Aristófanes han oído a los oradores, asamblea de mujeres, o a sus padres, como en Lisístrata, algo que les permite a sus líderes asimilar comportamientos masculinos. Por su parte, los hombres cumplen roles pasivos y suelen estar al mando de las mujeres. Aristófanes fue uno de los primeros autores cómicos que tuvo protagonistas femeninas. Esto lo afirma Lauren Tafel.
No obstante, la comedia de Aristófanes subvierte las expectativas de su audiencia con finalidad de provocar risa. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.